Oficial. How did you become a permanent resident? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? Como solicitante de la ciudadanía estadounidense, debe comprender y hablar inglés básico, porque la prueba oral es una de las secciones más importantes de su entrevista de ciudadanía. 10 frases importantes que le ayudarán a pasar su entrevista de ciudadanía. Después de ver esta lección, sabrá cómo responder en inglés 10 de las preguntas y expresiones más importantes que escuchará durante su entrevista de naturalización. Estas expresiones y preguntas están tomadas de la Solicitud Oficial de Ciudadanía N400. Esta lección tiene 2 partes. En la primera parte aprenderá 10 expresiones y en la segunda tendrá la oportunidad de realizar un cuestionario. Así que no se olvide de hacer ese cuestionario para ver cuántas preguntas puede responder correctamente. Después de ver este video, se sentirá más seguro durante su entrevista de ciudadanía porque sabrá qué esperar. Bien, comencemos. Frase número 1. Oficial. Please raise your right hand. Por favor, levante su mano derecha. Please raise your right hand. Durante su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS lo pondrá bajo juramento. Como solicitante de naturalización, debe prometer decir la verdad durante su entrevista. Si ya estaba sentado, el oficial primero le pedirá que se ponga de pie antes de jurar decir la verdad. Oficial. Please raise your right hand. Por favor, levante su mano derecha. Después de levantar la mano derecha, el oficial le hará la siguiente pregunta. Oficial. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Todos los solicitantes deben responder a esta pregunta. Cuando escuche la pregunta, debe responder diciendo lo siguiente. I do. Lo juro. O Yes, I do. sí, lo juro. Al dar esta respuesta, promete decir la verdad. En algunos casos, un oficial puede hacerle la siguiente pregunta antes de ponerlo bajo juramento. Oficial. Do you know what an oath is? ¿Sabe lo que es un juramento? La razón por la que un oficial puede hacerle esta pregunta es para asegurarse de que comprende el significado de la palabra juramento. Oath. Oficial. Do you know what an oath is? ¿Sabe lo que es un juramento? Puede responder a esta pregunta diciendo, Yes, it's a promise to tell the truth. sí, es una promesa de decir la verdad. Yes, it's a promise to tell the truth. Ahora aprendamos otra expresión. Frase número 2. Oficial. I need to see your permanent resident card. Necesito ver su tarjeta de residente permanente. El oficial de USCIS usará esta oración durante la entrevista para pedirle sus documentos. En este caso, el oficial quiere que usted le dé su tarjeta verde. El oficial también puede decir lo siguiente. Please hand me your green card. Por favor, entrégueme su tarjeta verde. Please hand me your green card. Si el oficial quiere ver su certificado de matrimonio, el oficial puede decir, por ejemplo, Please show me your marriage certificate. por favor, muéstreme su certificado de matrimonio. Durante su entrevista, es importante escuchar atentamente al oficial de USCIS para que sepa exactamente qué documento está solicitando. Si en algún momento durante su entrevista no escucha lo que dice el oficial, debe pedirle que repita la oración o la pregunta.
En caso de que quiera que el oficial le repita una pregunta, puede decir lo siguiente. Please, can you repeat the question? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? O, Please, can you say that again? ¿puede repetir eso, por favor? O, I did not hear what you said. no escuché lo que dijo. Frase número 3. Oficial. How did you become a permanent resident? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? En este caso, el oficial quiere saber el método que usó para convertirse en residente permanente. Como sabrá, hay muchas maneras de convertirse en residente permanente en los Estados Unidos. Algunos inmigrantes se convierten en residentes permanentes, por ejemplo, a través del matrimonio, su trabajo o su condición de refugiados. Oficial. How did you become a permanent resident? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. I became a permanent resident through marriage. Me convertí en residente permanente a través del matrimonio. O simplemente, Through marriage. a través del matrimonio. Through marriage. Otro solicitante puede decir, por ejemplo, My son sponsored me. mi hijo me patrocinó. Como siempre, asegúrese de dar una respuesta de acuerdo a su propio caso. Frase número 4. Oficial. How many trips have you taken outside the United States during the last 5 years? ¿Cuántos viajes ha realizado fuera de los Estados Unidos durante los últimos 5 años? Esta es una pregunta de su aplicación N400. El oficial de USCIS le hará esta pregunta para verificar que cumple con las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Es posible que algunos solicitantes que pasaron demasiado tiempo fuera de los Estados Unidos no califiquen para solicitar la ciudadanía. Un solicitante puede dar la siguiente respuesta. I took 2 trips. Hice 2 viajes. O simplemente 2 trips. 2 viajes. Otro solicitante puede decir, por ejemplo, I haven't traveled in the past 5 years. no he viajado en los últimos 5 años. Si realizó al menos un viaje fuera de los Estados Unidos durante ese tiempo, el oficial puede hacerle muchas preguntas sobre su viaje. Frase número 5. Oficial. What was the purpose of your trip? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? El oficial le hará esta pregunta si quiere tener más información sobre un viaje en particular que haya realizado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años. La palabra Purpose. propósito, en este caso, significa que debe dar el motivo por el cual viajó. Un solicitante puede decir, por ejemplo, I visited my family. visité a mi familia. O I traveled for work. viajé por trabajo. O I went on vacation. fui de vacaciones. El oficial también puede preguntarle a dónde viajó. Oficial. Which country did you travel to? ¿A qué país viajó?
Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, lo siguiente: I traveled to Mexico. viajé a México. O simplemente, Mexico. México. Aprendamos otra expresión. Frase número 6. Oficial. Do you support the Constitution of the United States? ¿Apoya la Constitución de los Estados Unidos? Esta es una pregunta muy importante. En general, cuando un residente permanente como usted solicita la ciudadanía estadounidense, acepta apoyar la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, si un solicitante dice que no apoya la Constitución, debe dar una explicación clara al oficial de USCIS. Debe responder a esta pregunta diciendo sí o no. Oficial. Do you support the Constitution of the United States? ¿Apoya la Constitución de los Estados Unidos? Un solicitante puede responder a esta pregunta simplemente diciendo Yes. sí. Si está interesado en recibir más lecciones prácticas sobre la entrevista de naturalización, por favor háganoslo saber dándole un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección. Gracias. Frase número 7. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Como sabe, hay muchas fechas en la solicitud N400. Durante su entrevista, el oficial puede preguntarle algunas de esas fechas. Por eso debe saber decir las fechas en inglés americano. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El solicitante puede decir, por ejemplo, September 9th, 1968. en inglés americano, cuando quiere decir la fecha, empieza con el mes. Por ejemplo, September. septiembre. Después de eso dice el día, The 9th. el 9. Y finalmente, el año. En este caso, 1968. 1968. El oficial puede hacerle esta pregunta de otra manera. Oficial. When were you born? ¿Cuándo nació? Durante su entrevista responderá muchas preguntas dando fechas. Por ejemplo, oficial. When did you get married? ¿Cuándo se casó? O, What is your spouse's date of birth? ¿cuál es la fecha de nacimiento de su cónyuge? O, When did you become a permanent resident? ¿cuándo se convirtió en residente permanente? Ya ve que es importante saber decir las fechas en inglés americano. Le recomendamos que practique decir esas fechas diferentes en voz alta antes de su entrevista. Frase número 8. Oficial. What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Durante su entrevista de naturalización, el oficial quiere asegurarse de que toda la información en su solicitud N400 sea precisa. Oficial. What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Cuando escuche esta pregunta, debe decir su primer nombre, su segundo nombre si tiene un segundo nombre, y su apellido. En algunos casos, el oficial solo le preguntará su apellido. El oficial puede decir, por ejemplo, oficial. What is your last name? ¿Cuál es su apellido?
Si, por ejemplo, su apellido es López García, simplemente puede responder a esta pregunta diciendo López García. En otros casos, el oficial también puede pedirle que deletree su apellido o su nombre. Oficial. How do you spell your first name? ¿Cómo usted deletrea su primer nombre? O, Please spell your last name. por favor, deletree su apellido. Ve que es importante saber cómo se escribe su nombre en inglés. Antes de su entrevista, debe practicar la ortografía de su nombre usando el alfabeto inglés. En esta sección, debe recordar las siguientes expresiones. Full name. Nombre completo. Last name. Apellido. First name. Primer nombre. Frase número 9. Oficial. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar o intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? Cada residente permanente que quiera convertirse en ciudadano estadounidense debe tener lo que el gobierno llama un buen carácter moral. En su solicitud de ciudadanía N-400 hay 44 preguntas sobre su carácter moral, y esta pregunta es una de ellas. Las preguntas sobre su carácter moral también se llaman preguntas de sí o no. Esto se debe a que debe responder a cada una de estas preguntas diciendo sí o no. En caso de que su respuesta a una de estas 44 preguntas sea no, el gobierno requiere que explique claramente su respuesta. Los solicitantes deben responder este tipo de preguntas de acuerdo con su propia situación y, por supuesto, como solicitante, siempre debe decir la verdad. Oficial. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar o intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? Como habrá notado, esta pregunta en particular es muy seria, y si un solicitante no está seguro de cómo responderla, le recomendamos que consulte con un abogado de inmigración. Frase número 10. Oficial. Please write your name here. Por favor, escriba su nombre aquí. Su entrevista de ciudadanía también es una oportunidad para que USCIS se asegure de que la información en su solicitud N-400 sea precisa. El oficial le pedirá que revise algunas secciones de su solicitud de naturalización N-400. Después de confirmar que su información está actualizada, el oficial a cargo de su entrevista le pedirá que escriba su nombre y firme. Oficial. Please write your name here. Por favor, escriba su nombre aquí. Cuando escriba su nombre, asegúrese de que su letra sea fácil de leer. Por eso, en algunos casos, el oficial será más preciso al pedirle que escriba su nombre. Oficial. Please print your name here. Por favor, escriba su nombre en letra de molde aquí. Recuerde, el oficial no le está pidiendo que escriba como una computadora. El oficial quiere asegurarse de que cualquiera pueda leer lo que escribió sin ninguna dificultad. Por esta razón, debe practicar escribir su nombre claramente antes de su entrevista. Parte 2. Test. Acaba de aprender 10 de las expresiones y preguntas más comunes que escuchará durante su entrevista. Esta parte de la lección le ayudará a averiguar si recuerda el significado de estas expresiones. Escuchará una pregunta o una expresión en inglés y para cada expresión le mostraremos dos opciones de respuesta.
A y B. Tendrá 5 segundos para elegir la respuesta correcta. Bien, empecemos. Número 1. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your full name? What is your full name? A. ¿Cuál es su apellido? B. ¿Cuál es su nombre completo? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su nombre completo? What is your full name? Número 2. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? How did you become a permanent resident? How did you become a permanent resident? A. ¿Cuándo se convirtió en residente permanente? B. ¿Cómo se convirtió en residente permanente? La respuesta correcta es B. ¿Cómo se convirtió en residente permanente? How did you become a permanent resident? Número 3. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please write your name here. Please write your name here. A. Por favor, escriba su nombre aquí. B. Por favor, levante su mano derecha. La respuesta correcta es A. Por favor, escriba su nombre aquí. Please write your name here. Número 4. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Do you swear to tell the truth? Do you swear to tell the truth? A. ¿Por qué está aquí hoy? B. ¿Jura decir la verdad? La respuesta correcta es B. ¿Jura decir la verdad? Do you swear to tell the truth? Número 5. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your date of birth? What is your date of birth? A. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? B. ¿Cuál es su nombre completo? La respuesta correcta es A. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your date of birth? Número 6. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please raise your right hand. Please raise your right hand. A. Por favor, levante su mano derecha. B. Por favor, tome asiento. La respuesta correcta es A. Por favor, levante su mano derecha. Please raise your right hand. Número 7. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Do you support the Constitution of the United States? Do you support the Constitution of the United States?
A. ¿Leyó la Constitución de los Estados Unidos? B. ¿Apoya la Constitución de los Estados Unidos? La respuesta correcta es B. ¿Apoya la Constitución de los Estados Unidos? Do you support the Constitution of the United States? Número 8. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? How many trips have you taken outside the United States? How many trips have you taken outside the United States? A. ¿Cuántos viajes ha hecho fuera de los Estados Unidos? B. ¿Cuántos hijos ha tenido en los Estados Unidos? La respuesta correcta es A. ¿Cuántos viajes ha hecho fuera de los Estados Unidos? How many trips have you taken outside the United States? Antes de terminar esta lección, voy a hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Do you swear to tell the truth? Do you swear to tell the truth? A. ¿Jura decir la verdad? B. ¿Leyó el juramento de lealtad? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias! Do you swear to tell the truth?